¿Qué tal, amigos de Personas y Negocios? Soy Sergio Iturbe, estamos en el Hotel Plaza Camelinas. Les quiero platicar de su convenio de cuenta comercial. Primeramente, las tarifas que se me hicieron sensacionales. Miren ustedes, tenemos tarifas preferenciales en tipo de habitación deluxe sencilla o doble para una o dos personas a tan solo 1,107 pesos. En el caso de la habitación ejecutiva sencilla o doble para una o dos personas, a tan solo 1,533 pesos. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes van a recibir? Bueno, primeramente, decirles que estas grandiosas tarifas van a aplicar de lunes a domingo sin restricciones de temporalidad. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden ocuparlas en periodos vacacionales, fines de semana largos, temporadas de mayor demanda, etcétera. Cualquier día del año es aplicable. En ambas categorías aplica un desayuno buffet en cortesía de lunes a sábado. Todos estos beneficios son extensivos para los familiares de los colaboradores. Por cierto, que el hotel cuenta con 12 salones para cualquier tipo de eventos, que también tienen tarifas preferenciales. Y las capacidades van desde 20 personas hasta 500 personas. El Hotel Plaza Camelinas cuenta con 182 habitaciones que van desde la habitación deluxe, pasando por la habitación ejecutiva, la Junior Suite y la Master Suite. Además, ustedes van a tener el beneficio de contar con su restaurant bar, con su terraza, área de juegos infantiles, alberca climatizada y servicios de spa. Si ustedes están interesados, no duden en comunicarse con nuestro amigo Ulises García a su número de teléfono celular 442-219-9269 o bien a su correo electrónico gerenteventas@camelinas.com.mx. No se puede perder esta grandiosa oportunidad. Volvemos. Fabián Camacho es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, especializado en Comunicación Política. Recientemente terminó su gestión como presidente de Canaco Querétaro, donde sigue colaborando como parte de su consejo consultivo. Amigos de Personas y Negocios, bienvenidos a este programa donde le queremos traer cosas relevantes para que usted tome decisiones. Y vamos desde una tamalería, ¿verdad? Una taquería, hasta los protagonistas de los negocios como organismo empresarial. En esta ocasión me acompaña Fabián Camacho. Bienvenido a Personas y Negocios, un privilegio tenerte nuevamente en Personas y Negocios. Siempre un gusto, Sergio, estar contigo, con tu equipo, en este gran proyecto que ha marcado también una voz para quienes representamos diversos sectores. Tu programa, tu plataforma, Personas y Negocios, y hoy en este nuevo ejercicio en el cual me siento muy honrado, donde pues sin duda vas a tener voces muy importantes aquí de perfiles que han puesto su granito de arena en el ejercicio de liderazgo empresarial y social. Tú lo sabes, hay que decirlo al público, que yo te tengo un gran aprecio, un gran cariño, porque siento que se reúnen en tu persona dos cualidades muy especiales. Un carisma muy humano, ¿verdad? Un carisma muy afable, pero aparte una agudeza para poder presidir uno de los organismos icónicos en México, en Querétaro, que es la Cámara de Comercio y Turismo. Y caramba, esta forma en que tú presidiste la Cámara es para recordarse siempre, y es algo que yo siempre me pregunté, ¿qué pasa cuando un presidente termina una gestión? En este caso,
Estuviste en 2 gestiones, Fabián. 3 años, mi querido Sergio. 3 años. ¿Qué pasa cuando un presidente termina su gestión? Hay tristeza, no sé, como el sentimiento de muchas cosas que quiso hacer y que le faltó por hacer. Tú me lo decías en un express que hicimos, que también muy importante retomar lo que dejaste pendiente, ¿verdad? Como hombre de negocios. Y siempre me he preguntado, ¿qué pasa cuando un presidente termina su gestión? Cuéntanos. Qué interesante pregunta, Sergio, y te regreso finalmente el aprecio, te distingo también, siempre has sido muy generoso conmigo, con la Cámara y con muchos liderazgos que en Querétaro y en el Bajío y en el país están haciendo grandes cosas. Y creo que son preguntas que cuando un liderazgo ejerce cualquier espacio, creo que algún espacio de liderazgo, alguna gerencia en alguna empresa, alguna representación popular, alguna diputación, presidencia municipal, algún liderazgo como el que a mí me tocó honrosamente representar a la Cámara de Comercio, pero también qué le sucede a los presidentes de la República a veces cuando también terminan estos espacios. Sobre ello lo que te puedo comentar y en el caso muy particular, tengo muy cimentado la idea de que el liderazgo por sí mismo no lo hace el puesto, no lo hace el lugar en el que estás. Creo que una definición de liderazgo radica desde mi muy personal punto de vista en que un líder es una persona que tiene una causa, un motivo, un motor, algo que hacer en esta sociedad. Los espacios que a veces se ocupan, como en mi caso me tocó la representación de la Cámara, son plataformas que nos sirven para maximizar esa causa que tenemos. En caso contrario, creo que se corre un gran riesgo cuando el líder se hace con el puesto. Porque entonces sí, cuando el puesto, el espacio se va, se corre el gran riesgo de tener un vacío personal muy potente. ¿La fama corrompe? Sin duda cuando no sabes para qué es, pero cuando sabes que es un instrumento para que tu causa se maximice, se potencialice, creo que entonces, permíteme la expresión, Sergio, en el mejor de los sentidos, la fama, el poder, el espacio se convierte en una herramienta para algo positivo. Si no sabes a qué llegas, corres el gran riesgo de que el poder, la fama, te termine corrompiendo. Y sobre ello, personalmente, yo definí que al momento de llegar a la Cámara de Comercio era para maximizar mi causa. ¿Y cuál es mi causa, Sergio? El fortalecimiento de la economía local. Y lo definí así porque nos tocó sobre todo, y nos acompañamos muy de cerca, Sergio, en esos momentos aciagos de la pandemia, donde nos dimos cuenta de que si no le apostábamos a la economía local, de entrada iba a ser bien difícil salir en nuestros pequeños, medianos o grandes negocios, sí, pero íbamos a dejar de tener la oportunidad de ser contemporáneos en el mundo, porque eso es lo que hoy en día está sucediendo. Y hoy en día que le apostamos muchísimo, en mi caso particular, a la Cámara, con grandes aliados, grandes amigos, grandes experiencias, y que hoy termina un ciclo, la motivación sigue siendo la misma. Y desde la trinchera en la que me toca estar, yo seguiré buscando fortalecer la economía local, porque estoy convencido que en la medida en que Querétaro, México, tenga más y mejores empresas, también está la posibilidad de tener un mejor México. Público de personas y negocios comprenderán que le hemos dicho en muchas emisiones que todo líder, ¿verdad?, tiene una responsabilidad. Todo líder tiene un propósito muy definido a seguir y es un propósito no de corto ni mediano plazo, sino es un propósito de largo plazo. ¿Qué te gusta? 20, 30, 40, 50 años, lo que Dios nos toque prestarnos vida, ¿verdad? Y tú tenías un propósito. Y me queda claro que un expresidente no termina en su gestión, sino que a lo mejor incluso apenas empieza para todos los proyectos que trae en mente. ¿Estoy en lo correcto? Es un ciclo, es una etapa que se cierra, por supuesto. Sí. Pero además, la experiencia de tener una responsabilidad, en mi caso, como el de la Cámara de Comercio, un organismo de más de 120 años, aprendes lo que no te imaginas, Sergio, grandes cosas, grandes experiencias, afrontas desafíos importantes, también conoces personas maravillosas, aliados potenciales. Y redondando la pregunta que me haces, Sergio, por supuesto que al momento que cierras el ciclo, pues también es el fortalecer, el reivindicar, el darle una potencia con un mayor ejercicio a la causa, al propósito que uno tiene. Y ello abre nuevas oportunidades. Platícanos de qué experiencias recuerdarás toda tu vida. No sé, platicábamos fuera de cuadro
que tuviste la oportunidad de estar en contacto con dos gobernadores, ¿verdad? El actual y el anterior. ¿Es parte de tu experiencia? ¿Es parte de tratar con secretarios de Estado, con tratar con los CEOs de las empresas? Que estoy a lo mejor depositando palabras en tu boca, pero en palabras propias, platícanos, ¿qué es lo que más recuerdas de tu gestión? Bueno, sin duda esta parte, creo que el tener la oportunidad de estrechar la mano, de generar puntos de acuerdo con referentes en el Estado, referentes en la economía regional, como bien dices, gobernadores, secretarios de Estado, representantes de empresas transnacionales, y que te das cuenta, Sergio, que aún así sea un gobierno como el del Estado, una presidencia municipal en la Sierra Gorda, o un pequeño negocio en algún mercado popular, o una gran empresa transnacional del giro aeroespacial o automotriz, terminan teniendo problemas, desafíos muy similares. Particularmente el tema de los desafíos que implica la convivencia humana, sí. el cómo interactúas, problemas y desafíos de cómo comunicas tus proyectos y problemas y desafíos de cómo articulas una comunidad de aliados. Entonces, interesante. te das cuenta de ello y es donde recae el ejercicio de identificar que no importa el tamaño. En la medida que como líderes podamos resolver estos tres elementos, creo que nuestra empresa, nuestra organización, nuestro espacio de colaboración puede ser no grande o pequeño en tamaño, sino grande o pequeño quizás en las virtudes que pueda proyectar. Correcto. Fabián, ¿qué te faltó por hacer? Fíjate que hay cosas que se quedan en el tintero. Hay un proyecto que se quedó ahí que teníamos muchísimo entusiasmo, pero bueno, son cosas que a veces se quedan. La caja de ahorro de la Cámara de Comercio. Sabemos que hoy en día los pequeños negocios a veces requieren ese empujón que la banca tradicional no les ofrece. A veces herramientas. Y teníamos ahí un proyecto que se quedó en el tintero. Seguramente ya el nuevo consejo valorará y seguirá con su estilo, con su manera, identificando si vale la pena. Pero le traíamos mucha ilusión a ese proyecto. Bueno, buscaremos la manera de empujarla si la Cámara hoy en día reconoce eso, pero es algo que se quedó ahí y lo tengo pineado en mi corcho de proyectos pendientes. Correcto. Nos decías en la entrevista Express que no terminas totalmente en la Canaco, sino que continúas como parte del consejo directivo. ¿Es correcto? Fíjate que de entrada, por ser presidente, al momento en que uno termina sus funciones, pasas a formar parte del consejo consultivo, donde nos toca convivir con la historia y la tradición de los expresidentes que hoy en día nos siguen acompañando en este plano. Pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de también seguir participando en la Confederación de Cámaras de Comercio, ¡ay, qué bien! Donde tenemos la oportunidad desde una óptica ya más regional, nacional, pues de poder aportar nuestras opiniones, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo ya en este tipo de esferas. Estuvo en este lugar Lorena Muñoz y han estado pues algunas personas que estuvieron como empresarios y ahora les toca estar en el lugar del cual saliste, en la presidencia de la Cámara. Y yo creo que así como la gente crece, ¿verdad? La gente aprovecha ese liderazgo, que hay la posibilidad, a lo mejor no me queda a mí tan claro, que Querétaro, una presidencia municipal, sea gobernado por la persona que estoy entrevistando en este momento. El servir siempre es un privilegio. Que es un servicio, ¿verdad? El servir siempre es un privilegio, un espacio como una presidencia municipal. Hoy tenemos a grandes perfiles que han pasado por ahí. Y bueno, la Cámara de Comercio también ha sido un semillero de liderazgos que han tenido la oportunidad de servir a Querétaro. Hoy en día nuestro gobernador, Coparmex, Mauricio Curi, tuvo una trayectoria en Cámara de Comercio, después en Coparmex, pero hoy en día también su gobierno tiene abrazando a diferentes perfiles, o en su momento un expresidente que me antecedió, Carlos Abarca, Nacho Loyola, el expresidente Pedro Paredes, que hoy en día está en la parte de mejora regulatoria, en fin, son semilleros que naturalmente creo que es lo que también tiene virtuoso Querétaro. Correcto. Organizaciones que dan la oportunidad de que liderazgos eventualmente preparados, con experiencia, puedan servir al municipio o al Estado. Aquí nos tocó vivir y aquí seguiremos, y seguramente con un caldo de cultivo muy interesante para decidir los rumbos de Querétaro. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, un privilegio volverte a entrevistar, y esta es el principio de muchas entrevistas más que seguramente va a seguir habiendo y muy próximamente. Gracias nuevamente. Siempre un gusto conversar contigo, Sergio. Hasta luego. Gracias. Al contrario. No se vayan. Regresamos.
Bienvenido a Hotel Plaza Camelinas. Gracias por tu preferencia y estancia. Recuerda que, como huésped, tienes acceso a nuestra alberca climatizada, gimnasio, centro de negocios y al área infantil. Además, servicios adicionales bajo cita como lavandería y planchado, servicios de niñera y spa. Para complacer a tu paladar, tenemos la mejor opción. En Restaurante Acuarelas, el desayuno buffet es todos los días. Y por la tarde, tendrás la mejor cocina contemporánea a la carta. También, puedes pedir por room service las 24 horas. Para tu comodidad, en nuestro bar Crétaro, tienes la mejor opción de coctelería, con promociones todos los días y karaoke todos los sábados. Contamos con espacios para cursos, congresos, networking y eventos sociales como bodas, 15 años, aniversarios y más. Te recomendamos visitar nuestro sitio web www.plazacamelinas.com.mx y consulta todas nuestras promociones vigentes que tenemos para ti. Y también los próximos eventos de Navidad y Año Nuevo a los que puedes acudir. Bienvenido a la ciudad de Querétaro. Ciudad emblemática con distintos lugares turísticos, tales como el Centro Histórico, la Peña de Bernal, la Ruta del Vino y el Queso y la Sierra Gorda. En recepción, puedes contratar nuestro servicio de recorridos turísticos. Gracias nuevamente por tu preferencia y lealtad. Disfruta tu estadía. Hotel Plaza Camelinas. Miguel Nava Alvarado es abogado con más de 20 años de experiencia laboral en el sector público y sociedad civil organizada, además de ser especialista en materia constitucional, penal y administrativa. Pues llegó el final de la fiesta, ¿verdad? Pasando ya estas elecciones para presidentes y demás puestos populares. Miguel, ¿cómo viste la votación? Bueno, no es sorpresa la elección de la presidenta de la República con la candidata de Morena, sin que sea la más idónea para el país, como tampoco lo era de la de oposición, pero lo que teníamos, ante una ciudadanía poco informada, con una ignorancia en el sentido positivo, no negativo ni peyorativo, en materia electoral, en materia política, cuando para las mexicanas y los mexicanos hoy la política tendría que ser una obligación, no nada más un entretenimiento cada 3 o cada 6 años, no hay sorpresa ahí. Lo que sí sorprende y pierde México es que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sea integrada mayoritariamente por un partido político. Correcto. Y no me refiero porque sea Morena, porque en tiempos del PRI iba el carro completo en la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión. En tiempos del PAN, exactamente lo mismo. Y en tiempos de Morena, salvo la legislatura actual, que fue la elección intermedia en el periodo de López Obrador, hubo una ligera modificación que ayudó mucho al país. Pero otra vez volvemos a regresar a lo mismo, en donde los diputados y senadores, al menos hasta el día de hoy, son unos fieles seguidores, levantadedos o pisabotones de lo que les ordene el titular del Ejecutivo en turno. Eso es muy grave para el país. Y como consecuencia inmediata, vemos cómo el peso mexicano pierde su valor. ¿Y por qué pierde su valor? Porque simple y sencillamente los inversionistas extranjeros empiezan a tener desconfianza. ¿Porque ganó Morena? No, porque no hay un equilibrio en el poder. Se dijo en este programa en muchos foros que la gente debe votar de manera diferenciada. Si un partido político tiene la preferencia, al menos con las herramientas informáticas que hoy hay en el Poder Ejecutivo, la gente tiene que votar un partido o partidos distintos para que integren el Congreso. Si en la presidencia municipal, la gobernatura de un estado, hay un titular de un Poder Ejecutivo de un partido político, demos la oportunidad que un partido político distinto integre la legislatura local para que existan equilibrios. Pero esta lección no la queremos aprender como mexicanos, o no la quieren aprender la mayor parte de los mexicanos. En mi caso, lo personal, lo hablamos fuera de cámara, voté diferenciado, y no porque sean las mejores candidatas y candidatos, sino porque es lo que hay, ante una sociedad que, repito, no se entera de política hasta que pasan 3 o 6 años y empiezan a mediatizar que si es bueno que si es malo otro, que si va a pasar esto con el país.
No me sorprende lo que hacen los políticos, sorprende que la ciudadanía siga siendo tan apática ante estos temas. Carro completo, vamos a empezar por ahí. El país prácticamente se viste de guinda, ¿verdad? Salvo algunas gubernaturas, prácticamente todo el país es de Morena, el Parlamento en su mayoría es de Morena. No sé si esto es mayoría calificada o total, pero al final de cuentas puede Claudia Sheinbaum puede hacer cualquier cosa. Pues si las diputadas y diputados de Morena no hacen conciencia y reflexionan que son representantes del pueblo de México y no representantes de la nueva presidenta, quizá haya un cambio. Pero qué riesgo tan grande para México, primeramente que eso sucediera en el Congreso y segundo, que las y los diputados siguieran estando esclavizados a la voluntad del Poder Ejecutivo, rompiendo con el equilibrio en poder y con lo que mandata la Constitución. Porque la Constitución dice que el ejercicio del poder se divide en tres. Pero sí, eso es una mentira. Es un sistema centralista, presidencialista, y la gente que lleva a estas personas al poder no lo entiende. Y pues bueno, analizando un poquito la situación, lo dijimos en muchos programas que tenía que ser dividido, ¿verdad? El voto, una parte para lo federal de nuestro voto y otra parte para la cuestión legislativa. La cuestión parece ser por el resultado, no fue así. Aquí la pregunta, Miguel, en tu punto de vista, es qué pasa con la psicología de las mayorías de la ciudadanía. ¿Qué pasa si a pesar de todo este cierre de este sexenio, tuvimos muchos problemas? Tuvimos problemas de delincuencia, tuvimos problemas de medicina, tuvimos problemas de mucha corrupción, y aún con todo y esto, se votó por el partido del poder. ¿Qué pasa? No hemos entendido la lección, estamos repitiendo lo mismo de elecciones anteriores. Existe un antecedente y las personas tienen amnesia respecto a fenómenos políticos electorales que lo que pasa hoy ya ha pasado años anteriormente. La crisis en las medicinas en el país no es por Morena, esto es desde antes. Comentaba fuera de cámara que yo fui jefe de compras en la delegación del Seguro Social en los años 90. La crisis de medicamentos e insumos hospitalarios era gravísima, tanto que se subrogaba en los años 90 la compra para farmacias particulares. O sea, hoy se le da mayor difusión, pero es un problema que existe. La inseguridad. Totalmente vivimos en un país inseguro. ¿Por qué? Porque los trabajos de policía y de cuidar a la ciudadanía son los peores pagados. Son los trabajos de última oportunidad. Son los trabajos donde no te gustaría que estuvieran tus hijos. Entonces, nunca se va a mejorar la seguridad así. No por Morena, porque así es. Pero lo que más grave de las personas es esta falta de cultura política y el grave error de la oposición. Porque Morena, no nos olvidemos, Morena está llena de priistas y de panistas que se salieron de esos partidos. Correcto. Y se siguen saliendo para irse para acá, ¿no? A donde les va mejor, ahí se meten. No hay ideología. La oposición empezó a criticar y a pegarle a una persona que está endiosada, que se enfermó de poder, dejó de ser el que prometió que es el actual presidente de la República, porque fue votado por millones de mexicanos, por su voluntad. Entonces, él no aparecía en la boleta electoral de ayer. Sin embargo, la oposición le pegó a él. Hoy existe, desgraciadamente, por esa ignorancia en materia política, electoral, democrática, personas que se multiplican por millones, que no importa que vean al presidente de la República robar o a sus hijos, el que sea, de todos modos lo van a apoyar. Y si la oposición le pega a una persona que está endiosada, pues no va a ganar nada. En vez de preocuparse por la candidata que iba a suceder a esta persona, no, se preocuparon por pegarle al presidente de la República, que tiene un amplísimo reconocimiento por millones de votantes. Correcto. Entonces, eso genera esta psicología a la inversa, en donde dice, oye, ¿por qué le estás pegando a él? ¿Por qué si él hizo bien? ¿Por qué Ahí se equivocó la oposición. Pero también qué mal de la oposición, porque quienes son líderes de la oposición están hoy en la legislatura federal, ¿no? Aunque hayan perdido. O sea, Marco Cortés, Alito, no lo dudo que Jesús Zambrano. Todo esto es más de lo mismo. Vamos a ver a los mismos panistas, a los mismos priistas, a los mismos perredistas, a los mismos morenistas en la Cámara de Diputados. ¿En qué cambió? Para nada. Y la ciudadanía tampoco. ¿Qué es lo que nos resta a la sociedad?
informarnos más, cambiar, para que dentro de 3 años o dentro de 6 años no pase lo mismo. Sigo exhortando a la población a que haga un voto diferenciado, pero que también participe activamente en la tarea política de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, aunque sea en su asociación de colonos. Y pues a manera de conclusión, y más de mi parte, Miguel, yo veo, por principio de cuentas, el discurso de fin de campaña de Claudia con la parte de el arranque o su discurso de triunfo electoral, como que contrastan ahí los principios. En el fin de campaña, ella nos dice que va a seguir haciendo lo mismo que los mismos principios de la 4T, que es lo mismo. Y sin embargo, en su discurso inaugural dice que va a ser un gobierno para todos, un gobierno en donde va a estar presente las clases populares como los famosos fifís, que va a gobernar para todos, sin discriminación de nadie. Podemos aspirar con todo y eso, igual que en el sexenio anterior, podemos aspirar a un mejor gobierno. No obstante, ¿crees que existe la posibilidad de mejorar? Te lo resumo. Sí. La actual presidenta electa, el presidente actual de la República, el pasado del PRI y el antepasado del PAN, mienten. Sus discursos son políticos, muy alejados de la realidad. Hasta que no exista un despertar ciudadano y una exigencia a nuestros servidores públicos, México seguirá sumido en la ignorancia y gobernado por unos cuantos que abusan de la gente. Lo que digan en el discurso es mentira. Y yo me quedo con esto último, mientras no exista un despertar ciudadano. ¿Cuándo se va a dar ese despertar ciudadano? Cuando No nos interesemos desde hoy. Hoy empieza el proceso sucesorio, que esperemos que en 3 años haya equilibrio en el ejercicio del poder. Correcto. Pues ahí tienen, amigos de Personas y Negocios, pues le dejamos la tarea para la parte macroeconómica y microeconómica, de que lo analicen si esta presidenta es lo que estábamos esperando. Yo tengo buenos deseos de que así sea, tenemos que ser positivos, sin embargo hay que ser realistas, que como lo has dicho en muchos programas, esto es básicamente negocio la política. Así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.